buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado comentando en Ecomundo la reciente reforma de la Constitución que ha sido aprobada en el Parlamento unicameral cubano y que está a la espera de una consulta popular para culminar su proceso de aprobación, en la cual se elimina la palabra comunismo y se sustituye por socialismo. Se cambia el artículo 5, que plantea como objetivo fundamental el tránsito al comunismo. Esta nueva Constitución introduce elementos importantes en relación a ampliar toda la iniciativa privada y reforzar toda la reforma que ya se había iniciado en 1993, luego de el descalabro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1991, y la profundización de una larga crisis de la economía cubana. Resulta sumamente importante, ¿no?, porque es justamente el 10 de septiembre de 1973 cuando el régimen cubano legalizó el trabajo por cuenta propia. Y ese paso se consideró en aquel momento, 25 años atrás, un paso decisivo en el que se legalizó el trabajo por cuenta propia en una medida que abrió el camino a ciertas formas de iniciativa privada y dio un fuerte espaldarazo al proceso de reforma económica iniciado en la isla a partir del desmoronamiento de la Unión Soviética. La resolución que legalizó el trabajo por cuenta propia, que fue emitido por los Comités Estatales de Trabajo, Seguridad Social y Finanzas, autorizó la venta directa a la población de los bienes y servicios producidos y permitió que el precio lo acuerden libremente el comprador y el vendedor. Principio de oferta y demanda y de libertad de mercado. La medida, que fue adoptada debido a la falta de recursos materiales y de diversos tipos que afronta el país, tal como se establecía en sus enunciados, autorizó a realizar trabajo por cuenta propia a jubilados, amas de casa, obreros, trabajadores y técnicos de grado medio, y a todas aquellas personas que en los últimos tiempos, reza el texto, se han quedado sin trabajo por los cierres de fábricas y oficinas debido a la crisis. Aparece bastante claro. Sin embargo, se prohíbe a los universitarios, médicos, maestros y profesionales ejercer este tipo de trabajo y se alegaba que estos deben entregar sus conocimientos a las necesidades del país y en beneficio de toda la sociedad que ha costeado de forma total y gratuita su formación. El Estado, dice el texto del documento, se reserva el derecho a reducir o ampliar esta lista de trabajadores por cuenta propia, sujeto a la oferta y la demanda, según la experiencia y conveniencia del país, e incluso de prohibir el trabajo por cuenta propia en aquellas zonas donde el déficit de mano de obra sea muy elevado. Las autoridades cubanas, que aclararon en su momento que la liberación del trabajo está solo en su primera fase, combinaron su decisión con una cierta apertura con restricciones. Así, mientras permitieron la venta directa de bienes y servicios y autorizaron a los productores a fijar libremente los precios, prohibieron tajantemente utilizar mano de obra asalariada. La medida de luz verde, sin decirlo, a la creación de restaurantes particulares que hasta ahora eran clandestinos. Los centros y fábricas estatales, establecía el contenido del texto, no podrán comprar directamente a los trabajadores por cuenta propia bienes y servicios, excepto en el sector del transporte por tracción animal, a no ser que sea autorizado por el Comité Estatal de Trabajo en caso de que no pueda suministrarlos el Estado. De la misma forma, las autoridades advirtieron que el Estado no debe retirarse de ninguna actividad por el surgimiento del trabajo por cuenta propia, ya que este es complemento de la actividad
estatal. Cuba, y es un hecho importante cuando nosotros vamos ya a la transición, ha estado de moda en los últimos tiempos, sobre todo a partir del giro del presidente Obama en 2014 y la apertura de las relaciones diplomáticas. Y es interesante, sobre todo por los límites de la infraestructura y el atraso en múltiples aspectos de esa infraestructura para acoger inversión extranjera, que es uno de los objetivos principales que tiene el régimen cubano, buscar unos 2.000 millones de dólares de inversión extranjera. Y esto, sobre todo porque el sector hotelero, que es el que principalmente busca y tiene potencialidades de abrirse en torno a la inversión extranjera, ha permitido que al momento de iniciarse esas relaciones diplomáticas se establecieran contactos importantes en la isla entre potenciales inversionistas y las autoridades cubanas, lo cual evidentemente ha recibido un proceso de enfriamiento luego del ascenso del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a partir de enero del año 2017, cuando asumió y se juramentó como el presidente de la nación más poderosa del planeta. Es relevante sobre todo porque ha significado un enfriamiento que congela todo un proceso de crecimiento exponencial que venía desarrollándose y de intercambio y de apertura y de nuevos acuerdos. Solamente en vuelos comerciales se abrieron destinos y rutas que verdaderamente sorprendieron a todos los analistas internacionales. Sobre todo porque la comunidad de cubanos en Miami estaba deseosa de que estos pasos pudiesen haberse establecido. El mercado cubano tiene el potencial de proporcionar las mayores oportunidades comerciales en la región del Caribe en los próximos años, de acuerdo a un estudio de The Havana Consulting Group, una consultoría especializada en el asesoramiento sobre el mercado cubano asentada en Miami. Desde el comienzo, la normalización de relaciones, batallones de empresarios estadounidenses desembarcaron en Cuba en busca de nuevos negocios y posibilidades de inversión. La prioridad ha sido el turismo. En 2015 superó los 3,5 millones de turistas, un incremento del 17,4% frente al año anterior. Aunque los estadounidenses oficialmente todavía no pueden hacer turismo, el número de visitantes norteamericanos, sin contar a los cubanos-americanos que ya no tienen limitación alguna, aumentó 77% hasta llegar a los 161.000 el pasado año. Pero los empresarios se buscan también oportunidades en el sector de la salud, la agricultura o las nuevas tecnologías, donde se ve un especial potencial. Unos 20 meses más tarde el entusiasmo sigue siendo grande, pero algo más comedido, tras constatar las enormes trabas legales y burocráticas e incertidumbres políticas que afrontan a los dos estados al lado del estrecho de la Florida, los que quieren tender puentes comerciales, situación que después del triunfo del presidente Donald Trump se ha congelado y ha comenzado a retrotraerse, hasta enfriarse, lo cual ha sido un elemento de diferenciación bastante importante. A los límites que sigue imponiendo el embargo estadounidense, pese a las flexibilizaciones del comercio y de viajes dictadas por Obama, se une la burocracia cubana extremadamente lenta, lamentan los empresarios. Hoy, además, existe, desde el punto de vista de las nuevas situaciones, una sensación incluso de frustración de parte de algunos empresarios del sector agropecuario
norteamericanos que ya habían iniciado una serie de contactos importantes en Cuba. Por eso, en las penalizaciones que ha hecho China a las medidas de corte proteccionista de elevación de los aranceles, justamente es en el tema del sector agrícola donde China ha golpeado más fuerte. Pues este hecho también en el caso del detenimiento de las relaciones con Cuba, donde ya había habido algunas negociaciones en este aspecto, ha sido un punto cuestionado por empresarios de los estados agrícolas del sur de los Estados Unidos. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.